Listo, doctor. Gracias, Alejandro. Sí, Buenas tardes a todos. Vamos a suspender un momento la presentación, Alejandro. Ok. Sí. Primero, preguntar cómo le hago aquí para ver al grupo. Ya la estoy Ya. deteniendo. Ahora sí, doctor. Gracias. Preguntarles primero si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación de lo que platicaron, de lo que expuso el doctor Pérez de los Reyes en la sesión del viernes pasado. Ya vi, y creo que les advirtió también, varias de las diapositivas que se contienen en esta presentación, las he elaborado yo, creo que les dijo algunas cosas desde el principio y veo también que en varias diapositivas dicen que o es mía o está modificada, pero no sé si por mí o por alguien más, ya lo veremos. Yo tengo opiniones diferentes en varias cosas. Y una de ellas es justamente la diapositiva que estábamos viendo hace unos momentos. Y les voy a explicar por qué. No sé si esa ya la habían visto o no, en donde se habla de proceso de órganos administrativos y procesos de órganos jurisdiccionales. Vamos a presentar la 32, por favor, Alejandro, nada más para recordar si hasta esa parte llegaron. Y vamos a continuar con la 33. Gracias, qué bueno, Jesús Andrés, que todo está claro. Me da mucho gusto. Permítame. Sí, sí. Es esta. A la 32 nos regresamos. La 32, exacto. 32, y déjeme presentarla un segundito. Sí. Esto es lo malo de cuando compartimos clase, dos profesores, porque no siempre vamos a decir lo mismo. Bueno, aquí se da mi definición de proceso electoral. Ustedes habrán visto, yo trato de tener algunas definiciones brevísimas para que sean de fácil memorización. Nada más que estas definiciones breves implican el conocimiento de otros elementos que están en la definición breve. Yo defino al derecho procesal electoral como la rama del derecho público que tiene por objeto al proceso electoral. Y esto pues, es fácil de memorizar. ¿Qué es el proceso electoral? Entonces viene la otra parte que tenemos que explicar. Y no sé si haya otra definición de proceso electoral antes de esta, Alejandro, la lámina anterior. Claro. No está. Esta es la siguiente, ¿no? Esta es la 33. Perdón. La 31. 31. Esta es la 31. Exacto. ¿Sí? Sí, es correcto. Gracias, Alejandro. No, Ese es mi concepto amplio amplio en palabras, no en contenido. En contenido, las dos definiciones tienen lo mismo. Nada más que aquí trato de ser explícito, de describir todo el contenido del proceso electoral. Van a encontrar palabras que son repetidas y otras que resumen otros conceptos. Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos. Obviamente, aquí no repito la palabra jurídicos, lo digo una sola vez. Hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, actor y responsable, de los terceros ajenos o vinculados, tercero interesado y coadyuvante, a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, Tribunal Electoral Federal o local, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto jurídico de intereses
de trascendencia político-electoral, calificado por la pretensión del actor o impugnante. Aquí sobra una palabra, por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la responsable. Sobra la palabra parte, está mal ubicada, es una versión no corregida, ya la corregí yo en mi presentación. Y esto lo podrán ustedes encontrar en mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano, en la segunda edición de Editorial Porrúa, porque no es un concepto que esté en las ediciones anteriores y no de todas las editoriales. Les decía, hacer énfasis en hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos, porque todo esto se contiene en el proceso. El proceso se lleva a cabo en el tiempo, y el tiempo es un hecho jurídico. Es un acontecimiento de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas. El tiempo nos va a determinar días y horas hábiles. No todos los días son hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? Los días en los cuales se puede actuar procesalmente de manera válida. ¿Cuáles son estos días hábiles? De manera ordinaria, se excluyen sábado y domingo, son únicamente de lunes a viernes, salvo aquellos días que por disposición de la ley sean inhábiles. Por ejemplo, podríamos señalar el 16 de septiembre, solo por decir un ejemplo. Sin embargo, hay otros días hábiles, tenemos que revisar la ley, en nuestro caso, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ni así nos es aplicable de manera completa. Hay fechas que son inhábiles para el resto del Poder Judicial, pero no para el Tribunal Electoral. Horas hábiles. Cada tribunal determina cuáles son las horas útiles para la actuación válida del órgano jurisdiccional y de las partes. Por eso hablo de hechos. La noche y el día son fenómenos de la naturaleza que determinan la posibilidad o imposibilidad jurídica de actuación, salvo cuando estamos en el transcurso de un procedimiento electoral, caso en el cual todos los días y todas las horas son hábiles. Pero lo mismo, la mayoría de edad es un hecho jurídico que tiene trascendencia en la materia procesal. El hecho de saber o no saber firmar, lo mismo, de poder o no poder firmar, caso en el cual podríamos estar habilitados jurídicamente para solo imprimir huella digital. No tenemos en nuestra materia procesal disposición alguna que establezca la necesidad de que el que no puede o no sabe firmar pueda imprimir su huella digital y pedir que otra persona firme a su ruego. Esto está en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código Civil Federal, pero no en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Actos jurídicos, la demanda, el informe circunstanciado, la sentencia, el auto admisorio, etcétera. Estos son actos jurídicos. Procedimientos jurídicos. Tenemos dentro del proceso algunos procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento probatorio. Cómo y cuándo se deben ofrecer las pruebas, cómo se deben aportar, cuándo se deben admitir. No tenemos reglas de preparación de las pruebas. Está prevista, por ejemplo, la prueba pericial, que requiere de preparación, además de desahogo y, por supuesto, de valoración. Nuestras pruebas testimonial y confesional tampoco requieren preparación porque deben constar por escrito que haya expedido un fedatario público, y en este sentido, materialmente, tienen la naturaleza de documentales, materialmente. Formalmente son confesional y testimonial. Por eso digo que el proceso es un conjunto sistematizado, porque no es anárquico, no se actúa en el momento que cada quien quiera. Todo tiene
el tiempo preciso para la actuación. Todo tiene plazos, tiene términos y, por tanto, una sistematización para empezar y llegar finalmente a la sentencia. En nuestra materia hay una etapa preprocesal, que es la de la presentación de la demanda, recepción por parte de la responsable, publicidad que se debe dar a la promoción del medio de impugnación, publicidad por 72 horas para que puedan comparecer terceros interesados, para que en su caso comparezcan coadyuvantes y para que todo mundo se dé cuenta que ha habido una impugnación de un acto, de una resolución o de un procedimiento en materia electoral. Todo lo voy a concentrar en el sentido procesal electoral, aunque nuestro tribunal ya tiene competencia en muchos otros ámbitos que no son derecho procesal electoral. Por ejemplo, toda la participación que tiene el tribunal en los sistemas o métodos de democracia participativa, de participación de la ciudadanía en determinados actos de gobierno o para determinadas decisiones de revocación de mandato, sobre todo que no podría ubicar ni en el ámbito electoral ni en el acto de gobierno, pero sí en un acto de participación ciudadana de ejercicio directo de la soberanía. Sería quizá el único caso y quién sabe. Quedaré todavía con la duda de si la revocación de mandato es o no un acto de democracia directa. Yo creo que no. Si quieren lo platicamos y les diré por qué no. Además, el Tribunal Electoral ahora es competente para conocer de temas de derecho parlamentario. Ya hemos visto toda la discusión que se ha dado y la triste reacción del Congreso de la Unión pretendiendo cercenar el ámbito de competencia del Tribunal Electoral con una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para establecer la improcedencia de los medios de impugnación para controvertir actos del Congreso de la Unión. No recuerdo si este tema ya fue o no resuelto. No, ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando la inconstitucionalidad de esta adición al artículo 10 sobre improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral. El Tribunal Electoral es competente para conocer de estas impugnaciones relativas al derecho parlamentario, pero obviamente no es derecho procesal electoral. ¿Está en el ámbito de competencia del tribunal? Sí. ¿Es derecho procesal electoral? No. No, porque no es materia electoral, es derecho parlamentario. Bien, decía entonces, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas. ¿Cuáles son las partes directamente interesadas? El actor y la responsable. Lo que en otras materias sería actor y demandado, aquí le tenemos, como en la materia de amparo, la denominación de responsable, con la diferencia de que no siempre es una autoridad, sino que puede ser también un particular, en especial un partido político, una agrupación política, un frente o una coalición. De las partes directamente interesadas, decíamos, de los terceros ajenos a la relación substancial. Terceros ajenos como los peritos, los testigos, el personal auxiliar del tribunal, son terceros ajenos a la relación que se da entre actor y demandado o responsable. Y también de los terceros vinculados a la relación substancial. Estos terceros vinculados a la relación substancial son el tercero interesado y el coadyuvante. Y cuando hablo de relación substancial, entre paréntesis he dejado sustantiva y o procesal,
porque la mayoría de los autores considera que la relación substancial es del derecho sustantivo, no de derecho procesal, sino de derecho sustantivo. El derecho sustantivo, que es el que establece derechos subjetivos y deberes jurídicos que la mayoría de los autores denominan obligaciones. Si estuviéramos en obligaciones, diríamos que la relación substancial es entre acreedor y deudor. Acreedor, la persona o el sujeto de derecho facultado para exigir de otro el cumplimiento de una prestación o de la prestación debida. Y el deudor, que es el sujeto que tiene la necesidad jurídica de cumplir esa prestación que consiste en dar, hacer o no hacer, en términos de los artículos 2011, 2027 y 2028 del Código Civil Federal. Yo considero que la relación substancial procesal es la que se da entre actor y demandado. Relación substancial procesal, la que se da entre actor y demandado. Por eso, esa precisión, aclaración, entre paréntesis, de sustantiva y o procesal. Para mí es sustantiva y procesal, o sustantiva o procesal, abarcando las dos relaciones substanciales. Y por supuesto, en el proceso no puede faltar nunca el órgano jurisdiccional, órgano del Estado cuya función constitucional es resolver litigios mediante la aplicación del derecho. Por eso digo del órgano jurisdiccional competente, Tribunal Electoral Federal o local, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral calificado por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la responsable. Esta parte, la finalidad de resolver mediante la aplicación del derecho. Para mí, el derecho no es ley. La ley es parte del derecho, pero el derecho es mucho más que la ley. Cuando yo explico derecho, doy lo que el doctor Santiago Nieto calificó como concepto integrador del derecho de Flavio Galván. Lo explico en mi presentación, que pensé que no teníamos esta y que podría presentar la mía en esta misma materia, por supuesto, en donde tengo una gráfica que representa mi concepto del derecho. Hago esta presentación gráfica a partir de distintos círculos. En el círculo que está al final o en la parte nuclear, en la parte central, ubico a los sujetos de derecho. Sujetos de derecho que clasifico en dos especies: sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad. Hay sujetos de derecho que son personas y sujetos de derecho que no son personas. Aquí hago una diferencia de todo lo que explican todos los autores. Todo el mundo dice sujeto de derecho o persona, o al revés, persona es el sujeto de derecho apto para ser titular de derechos subjetivos y deberes jurídicos. No, para mí se han equivocado. Sujeto de derecho es el género, sujeto de derecho es todo ente susceptible de ser titular de derechos y deberes. Personas son únicamente los sujetos de derecho a los que la ley les atribuye esta calidad jurídica. Hay sujetos de derecho que no son personas. No es una creación mía, sigo en este sentido la tesis de Francisco Ferrara al explicar la personalidad jurídica. Un ejemplo en nuestra materia. Los partidos políticos tienen personalidad jurídica porque la Ley General de Partidos Políticos
así lo establece. En cambio, las coaliciones no tienen personalidad jurídica. Y tenemos tesis de jurisprudencia de la Sala Superior que sustenta este criterio de que las coaliciones no tienen personalidad jurídica. Pero no son los únicos sujetos de derecho sin personalidad jurídica. Están las agrupaciones políticas nacionales. No tienen personalidad jurídica. Las agrupaciones políticas locales no tienen personalidad jurídica. Los frentes no tienen personalidad jurídica. En otros ámbitos del derecho, el nasciturus, el ser concebido pero no nacido, no tiene personalidad jurídica. El Tribunal Electoral no tiene personalidad jurídica. En fin, antes de la reforma de 2014, en las leyes de los estados, en varias se otorgaba personalidad jurídica al Tribunal Electoral del Estado. Esto depende de la voluntad del legislador. La familia en la Ciudad de México no tiene personalidad jurídica, en el estado de Hidalgo sí es persona. En fin, por eso hablo de sujetos de derecho con y sin personalidad. Pero todos los sujetos de derecho tienen patrimonio, y el patrimonio está constituido con todos sus derechos subjetivos y todos sus deberes jurídicos. No es la tesis civilista del patrimonio. Yo amplío el concepto, tomo por supuesto de ahí la base fundamental, patrimonio como la universalidad jurídica en la que están incluidos absolutamente todos los derechos subjetivos y todos los deberes jurídicos. Nada está fuera del patrimonio. Derechos subjetivos y deberes jurídicos que están previstos en las normas jurídicas, que es el círculo siguiente al de patrimonio. Sujetos de derecho, un círculo. El círculo siguiente, patrimonio, constituido de derechos subjetivos y deberes jurídicos. El círculo siguiente, en donde están los derechos y los deberes, en las normas jurídicas. ¿En dónde están las normas jurídicas? Están en la ley, en los usos, la costumbre, la jurisprudencia. Y también, al círculo siguiente, están en los tratados internacionales. A nosotros nos interesan los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos y solo me quedo hasta ese enunciado. Después de los tratados, estos derechos y deberes están en los principios generales del derecho. Y al final, el último círculo de esta gráfica está constituida por la ciencia del derecho. El derecho como ciencia estudia una sección de todo lo que ya les dije. Sujetos, derechos, deberes, normas, leyes, usos, costumbre, jurisprudencia, tratados, principios generales del derecho y teoría jurídica, ciencia del derecho, ciencia jurídica o también denominada jurisprudencia en la acepción romana de esta palabra. Esto es lo que yo digo cuando uso la palabra derecho. Resolver un conflicto mediante la aplicación del derecho es todo lo que les he mencionado. ¿Y cuál es la finalidad? Resolver este conflicto de intereses de trascendencia político-electoral. La materia electoral no solo es derecho, la materia electoral es política, la materia electoral es ciencia política, es antropología, es sociología, son muchas cosas la materia electoral, pero he dejado la caracterización solo como de trascendencia política electoral, calificada por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la responsable. Tomo el concepto de litigio que nos da Carneluti, criticada y completada por Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Por eso,
esta explicación, conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral, calificado por la pretensión del actor o impugnante, qué es lo que quiere el actor, y la resistencia o defensa de la responsable que por regla se opone a que el actor tenga razón. Todo esto, ahora sí vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Todo esto lo sintetizo en palabras, no en contenido, en esta definición. Proceso electoral, el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza político-electoral mediante la aplicación del derecho. Si todo lo que dijimos en muchas palabras en la diapositiva anterior, estamos diciendo exactamente lo mismo en breves palabras en esta otra presentación. Sí, es exactamente lo mismo, nada más que sin el desglose de lo que teníamos antes. Suspendemos un momento la presentación, Alejandro, por favor. Sí, claro. Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta, observación? ¿O fueron muchas palabras en tan pocos minutos? Sí, pero es la explicación en varias páginas en mi libro de lo que aquí podemos contener en pocos renglones. No hay intervenciones. Cuando quieran intervenir con toda libertad, o levanten la mano o abran su micrófono, me interrumpen, no hay ningún problema. Estoy acostumbrado a la actividad académica, así que no hay molestia de mi parte. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, vamos a continuar, Alejandro, por favor. Claro que sí. Ya no explico la siguiente porque ya fue explicado todo en nuestra lámina anterior, así que podemos, si quieren ver esta, adelante, brevísima y de fácil memorización. El contenido es lo importante. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Procesos en materia electoral. Yo no comparto lo que se explica aquí. Obviamente respeto lo que se explica, pero no comparto esta idea. Nos dicen proceso administrativo, conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, con el objeto de renovar periódicamente a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y municipal o de alcaldías. Se integra por etapas: A, preparación de la elección; B, jornada electoral; C, resultados y declaraciones, perdón, pero estaba buscando un artículo, declaración de validez de la elección de presidente, no, estábamos antes, resultados y declaraciones de validez; y D, dictamen y declaración de validez de la elección de presidente y de presidente electo. Si ustedes revisan los artículos 207 y 208, van a encontrar esta definición y estas 4 etapas. En el libro quinto de los procesos electorales, de las reglas generales para procesos electorales federales y locales, artículos 207 y 208. Y después vamos a encontrar también esta definición, ya no completa como se da en el artículo 207,
en el párrafo 1 del artículo 225, y ya no está con esta integración, porque aquí solo se refiere a la elección federal en el 225. Párrafo 1, una definición similar, y en el párrafo 2, la división de esta etapa o de este procedimiento con sus 4 etapas. Para mí, esto no es proceso electoral. Para mí es procedimiento electoral. Proceso es lo que ya expliqué. Proceso es sinónimo de juicio. Proceso es sinónimo de causa. Proceso es sinónimo de pleito, palabra utilizada sobre todo en el derecho procesal español. Nosotros la usamos poco. Para nosotros, pleito normalmente significa una lucha, una pelea entre 2 o más personas. Pero en el derecho procesal español sí se usa mucho la palabra pleito como sinónimo de juicio o sinónimo de proceso. Para mí son palabras sinónimas: juicio, proceso, causa y pleito. Por eso es que yo la palabra reencauzar no la escribo con Z. No se trata de el metafórico cauce jurídico, sino reencauzar es darle otra causa. Y por eso escribo reencauzar con S y no con Z, como normalmente se escribe esa palabra. Bien. Esto que se define como proceso administrativo para mí no es proceso. Para mí es un procedimiento, y así lo tengo explicado en mi libro de Derecho Procesal Electoral. Procedimiento es el conjunto sistematizado de hechos y conductas o actos, si quieren, pero no jurídicos. Por eso no uso la palabra actos. Procedimiento conjunto sistematizado de hechos y conductas para la consecución de un fin. Eso es el procedimiento. ¿Qué fin? Cualquiera. Para hacer un pastel, seguimos un procedimiento. Para poder convertir el agua en vapor, seguimos un procedimiento. Para poder hacer agua oxigenada, seguimos un procedimiento. Para expedir una ley, seguimos un procedimiento. Para resolver un recurso, no de los recursos procesales mal llamados que tenemos en nuestra ley, sino un recurso administrativo, por ejemplo, de revocación. Sí, es un procedimiento, no es un proceso. Y hay muchos procesalistas serios, entre ellos Piero Calamandrei, que hacen diferencia entre proceso y procedimiento. Y Calamandrei hace una explicación extraordinaria recurriendo al alemán, en donde hay palabras para diferenciar de manera tajante entre proceso y procedimiento. Algunos de nuestros profesores en México dicen que buscar la diferencia entre proceso y procedimiento es una discusión bizantina. Yo pienso que no. Para mí, los profesionales del derecho debemos saber utilizar adecuadamente el lenguaje jurídico, que no es lenguaje del abogado, sino lenguaje jurídico. Los abogados debemos saber utilizar el lenguaje jurídico. Esto que está definido en las leyes, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 207, 208 y 225, no es proceso electoral, es procedimiento electoral, un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos para la renovación periódica de los depositarios del poder ejecutivo
legislativo, federal, local y de los integrantes de los órganos de gobierno municipal con sus correlativos en la Ciudad de México. Esto es el procedimiento electoral. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento electoral? Vienen ahí enumerados, están en el artículo 208 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y aunque el legislador utiliza la palabra dictamen, es un error. La Sala Superior no dictamina, la Sala Superior resuelve. La Sala Superior, en el momento en que lleva a cabo la declaración de validez de la elección, está calificando la elección. Es un acto administrativo, pero no es un dictamen. Es una resolución. Es una decisión de autoridad con efectos vinculatorios. El dictamen es una opinión calificada y la Sala Superior no opina. La Sala Superior resuelve. Y además, dice la declaración de validez de la elección. Esto había sido así hasta 2007. Se preguntaban si se podía o no declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. La mayoría de los autores sostenían que no se podía declarar la nulidad de la elección de presidente de la República porque no existía ningún precepto jurídico que previera esa posibilidad. Y utilizando el principio de no hay nulidad sin ley, decían, como no hay una disposición que establezca la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de presidente de la República, es imposible declarar esa nulidad. Yo, por supuesto, como profesor de Derecho Civil, no podía aceptar un comentario de esta naturaleza. Y dije, en mi libro, justamente en la edición segunda, nunca lo había dicho antes, y lo dije precisamente por esta duda que existía entre políticos, partidos políticos, tratadistas de la materia e incluso al interior del propio tribunal. Dije que sí se podía declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. La elección, al final de cuentas, es un acto jurídico. Los actos jurídicos son existentes o inexistentes. Si existen, son válidos o nulos. Si son nulos, pueden ser nulos absolutos o nulos relativos. Depende del caso particular que estemos analizando, depende de lo que establezca la ley aplicable al caso concreto. A partir de 2007, con una reforma constitucional, se estableció la facultad del Tribunal Electoral de calificar la elección de presidente de la República y para, en su caso, declarar la validez de la elección. Si leemos el artículo 99, párrafo cuarto, fracción segunda, párrafo tercero, vamos a encontrar el texto siguiente. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Procediendo a formular, en su caso,
la declaración de nulidad de la elección. Sí, depende de cuál es el caso, validez o nulidad. Adelante, Andrea. Suspendemos un momento la presentación. Alejandro, por favor. Adelante, Andrea. Doctor, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, doctor, estoy con una duda. ¿La Sí. consulta popular también sería un procedimiento administrativo? La consulta popular es un procedimiento administrativo, pero más que procedimiento administrativo, porque lo administrativo es breve, sí, en realidad es una institución de participación ciudadana. Okay. Sí, yo sostengo que actualmente no hay instituciones de democracia directa, porque la democracia directa es el gobierno directo del pueblo. Esto que dicen que se hacía en el Ágora, en el foro, en el Ágora, perdón, en el Ágora en las ciudades griegas. Se reunía el pueblo en asamblea y tomaba decisiones de gobierno. Sí, pero actualmente no hay ninguna institución de democracia directa. Ni siquiera, porque les dije al principio, quizá la revocación de mandato, pero ni siquiera la revocación de mandato, porque tiene limitaciones constitucionales. Y ya vimos cómo en este año se llevó a cabo, para mí, una farsa de revocación de mandato no vinculante. ¿Por qué? Porque no hubo el mínimo de participación ciudadana que constitucionalmente se requiere para que pueda ser vinculante el resultado. Digo una farsa porque no hubo ningún ciudadano que pidiera la revocación de mandato. O cuando menos yo nunca vi que alguien pidiera la revocación de mandato. Yo siempre vi y escuché que continúe el presidente, que continúe la democracia, que siga la democracia. Creo que fue una de las organizaciones que tanto influyó en esta organización. Sí, todo el mundo quería que siguiera. Nadie que yo haya escuchado, nadie dijo yo no quiero que continúe el presidente López Obrador. Y la revocación de mandato es para que no continúe el presidente, el gobernador o cualquier otra autoridad. Sí, más que un procedimiento administrativo, es una institución mixta de democracia participativa. ¿Sí? Gracias. La consulta popular. Y la revocación de mandato también. De nada, Andrea, con mucho gusto. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda, pregunta, observación? Lo que quieran, porque sé que digo muchas cosas que son contrarias a las que están en casi todos los libros. Alín González, adelante. No se escucha, Alín. Perdón, ¿ya me escuchan? Disculpe. Buenas Ahora tardes, sí. antes que nada, a todos. Me genera una duda el que Buenas usted tardes. señale que es un procedimiento administrativo cuando la ley lo prevé como un mecanismo de participación tal cual. Bueno, la ley de participación ciudadana te establece que son mecanismos de participación propiamente. O sea, no sé si la definición que les dan es por la forma o que tendría como el tema del procedimiento. Ahí no me quedó claro. Sí, perdón, Aline. Acuérdate que dije al final, sí es en una parte procedimiento, pero en realidad se trata de una institución de participación ciudadana. Institución. Sí, yo no hablo de mecanismos, sí, porque mecanismos, pues, me parece que voy a manejar un tractor o que voy a hacer cambio de velocidades en un automóvil, no sé. Sí, no son mecanismos, son instituciones jurídicas. Sí, y la institución jurídica está definida como un conjunto sistematizado de normas jurídicas para la consecución de un fin. Aquí, ¿cuál es el fin? Saber la opinión del pueblo respecto de determinado tema de trascendencia nacional o regional en términos de la Constitución y de la ley. Sí, institución de participación ciudadana.
Sí, eso es lo que es para mí la consulta popular. Muchas gracias. Y obviamente, Perdón. con gusto, Aline, y obviamente la que está regulada en la Constitución y en la ley. Sí, lo que se hace como acto político no es consulta popular. Cuando menos no la prevista en la Constitución y en la ley. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? No. Bien, vamos a continuar. Para mí no hay procesos electorales administrativos. Es una contradicción. Si es administrativo, no es proceso. El proceso necesariamente es procesal. El proceso es jurisdiccional. ¿Sí? Si es administrativo, ya no es jurisdiccional. Desde el punto de vista material, desde el punto de vista formal, bueno, efectivamente puede haber procesos o procedimientos jurisdiccionales. Yo tengo duda todavía de que lo que haga la sala regional especializada sea una función materialmente jurisdiccional. Estoy convencido de que es una función jurisdiccional, perdón, una función administrativa. Lo que hace es resolver un procedimiento administrativo, la segunda etapa del procedimiento administrativo. Por eso para mí es un tema o una actividad administrativa y no jurisdiccional. Formalmente sí es jurisdiccional porque forma parte del tribunal, pero materialmente es administrativo. Ahora, claro, también es motivo de reflexión porque están resolviendo más allá de la simple configuración o tipificación de una conducta como infracción y de la imposición o no de una sanción. Están haciendo auténticos análisis jurisdiccionales que no sé hasta dónde deba ser así. No lo sé, no digo que estén equivocados, no. Simple y sencillamente, si es lo correcto y si debemos transformar en jurisdiccional lo que es un simple procedimiento para que en lugar de queja o denuncia sea una demanda. Y efectivamente, un juicio puede estar dividido, como está dividido en la teoría, en una etapa de instrucción y una etapa de juicio o resolución. La etapa instructiva pudiera ser a cargo de un órgano y la etapa resolutora a cargo de otro órgano, pero todo jurisdiccional. Ya no queja o denuncia, sino demanda, con todos los requisitos que establece el artículo 9 para la demanda, que además hay poca diferencia. Casi podría decir que la única diferencia entre el procedimiento especial sancionador y nuestros juicios y recursos electorales es que nuestros juicios y recursos ante las salas regionales, auténticamente regionales, y sala superior son juicios sumarios. Y ante la sala regional especializada es un juicio sumarísimo que debería agotarse en casi una semana o quizá menos. Sí, una semana aproximadamente. Por ahí tengo computados los plazos previstos en la ley para llegar a la conclusión de cuántos días y horas se requieren formalmente para resolver un procedimiento especial sancionador. Bueno, si no tenemos otras intervenciones, vamos a continuar con la presentación. Por favor, Alejandro. Sí, doctor. Y ver qué es lo que tenemos todavía en estas láminas. El único auténtico proceso es el que se lleva ante las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Sala Superior. Incluso el cómputo nacional de la elección de presidente de la República y la posible declaración de validez previa calificación no es una función jurisdiccional, es una función administrativa que debería de llevar a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ahora es nacional,
no comparto esta opinión tampoco. Para mí es inconstitucional porque somos una federación. Pero también este es otro tema. El proceso jurisdiccional, conjunto de etapas procesales para desempeñar la función de impartición de justicia en la materia electoral. Sí, el único proceso electoral, insisto, es el que se lleva a cabo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En algunos casos de manera biinstancial y en otros casos de manera uniinstancial. Por ejemplo, el juicio de inconformidad que procede para impugnar la elección de presidente de la República. Es un juicio uniinstancial del cual conoce solo la Sala Superior y no hay ningún medio de impugnación. En cambio, si hablamos de apelación, si hablamos de inconformidad en la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, estamos hablando de procesos biinstanciales. El recurso de apelación no es recurso, es un juicio. El de inconformidad es un juicio. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es un juicio. La reconsideración, en algunos casos es juicio y en otros casos es recurso. Es recurso procesal cuando procede para impugnar una sentencia de sala regional. Es un auténtico juicio de nulidad cuando procede directamente ante la Sala Superior en la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Pero el proceso solo es jurisdiccional, el proceso siempre es jurisdiccional, el proceso solo existe dentro del contexto del derecho procesal y es única y exclusivamente ante los tribunales. Las autoridades administrativas no llevan a cabo procesos. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Autoridades de conocimiento y resolución de impugnaciones en materia electoral. Nos dice la justicia electoral la pueden desempeñar órganos administrativos. No, no comparto esta opinión. ¿Sí? Los órganos administrativos, a ver, dice, órganos administrativos, cuando estos por ley desempeñen en ciertos casos funciones esencialmente jurisdiccionales. No, un órgano administrativo nunca va a desempeñar funciones jurisdiccionales, nunca. Los actos de la autoridad administrativa son administrativos. De darse esa situación, sus decisiones siempre serán impugnables ante la autoridad jurisdiccional. Pues sí. Ejemplo, el resolver los recursos de revisión. El recurso de revisión electoral previsto en el artículo, si no mal recuerdo, 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no es un medio jurisdiccional de impugnación. Es un medio administrativo. Es a partir del artículo, sí, del artículo 35. A ver, artículo 35 que define el recurso de revisión y establece las reglas, la procedibilidad, la substanciación, la competencia, la resolución y las notificaciones del artículo 35 al artículo 39. No es una función jurisdiccional. El recurso de revisión electoral, el administrativo, es un recurso administrativo. Se lleva a cabo ante el propio Instituto Nacional Electoral. El superior jerárquico de la responsable es el que revisa los actos del inferior y determina si se debe revocar, modificar, anular o confirmar. Esto es un método autocompositivo de solución de controversias electorales.
Es la propia autoridad la que revisa el acto del inferior y concluye con una resolución. Es un método autocompositivo en donde hay, de acuerdo a los procesalistas administrativos, hay una relación horizontal entre el interesado que promueve la revisión y la autoridad que tramita y resuelve el recurso administrativo de revisión. Es como todos los recursos administrativos ante las autoridades administrativas. Son métodos autocompositivos de solución de controversia. A instancia de el que se sienta agraviado, le pide a la autoridad que revise su acto. La autoridad recibe la impugnación, la remite al superior jerárquico. El superior jerárquico revisa, resuelve y determina. Se revoca, se modifica, se confirma o se anula, según sea el caso. En realidad, solo puede ser revocación, modificación o confirmación. No pueden anular. Revisan los actos del inferior para ver si están dictados o no conforme a derecho. Esto que vemos en la lámina lo explican muchos profesores, muchos procesalistas. Yo no comparto estos puntos de vista. Sí, órganos jurisdiccionales, pues sabemos en nuestra materia, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de cada una de las entidades federativas. Tribunal Electoral, que está integrado por la Sala Superior, las 5 salas regionales y la Sala Nacional, denominada Sala Regional Especializada, que sí es especializada solo para temas de infracciones electorales, solo para el procedimiento especial sancionador federal, no conoce de los asuntos locales y, por supuesto, en términos de lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Realmente la Sala Regional no actúa conforme a normas y leyes procesales, sino normas administrativas procedimentales. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Derecho procesal electoral en el sistema jurídico vigente, como podrán advertir, esto es una lámina que yo hice, ¿sí? Divido únicamente la ley, la normativa contenida en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en una parte común en donde están las reglas aplicables a todos los medios de impugnación electoral y la normativa específica para cada medio de impugnación electoral. Así es como está sistematizado nuestro derecho procesal electoral en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la materia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo está integrado nuestro sistema de medios de impugnación? Con el recurso de apelación, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es un auténtico juicio de nulidad, el recurso de reconsideración, el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral y 2 medios de impugnación. Uno que no está previsto en la ley y que es auténticamente procesal, el juicio electoral. No está previsto en la Constitución, no está previsto en la ley. Esto fue creación de la jurisprudencia de la Sala Superior y que aplica para todos aquellos casos en que habiendo un sujeto agraviado que promueve un medio de impugnación, esta impugnación no tipifica ninguno de los anteriores medios que hemos
enunciado. Por tanto, para no dejar de resolver, se ha creado el juicio electoral. Lo creamos primero como asunto general, después como juicio electoral, aunque todavía continúa usándose el expediente de asuntos generales. Esto para dar respuesta tanto a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución como a un principio general del derecho contenido en el artículo 18 del Código Civil Federal. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución, párrafos primero y segundo, leo: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Párrafo segundo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla. Siempre debe haber un tribunal competente. Y si la materia es electoral, tiene el tribunal electoral que asumir competencia. ¿Por qué medio de impugnación? El que corresponda. No hay uno al que se ajuste la impugnación. Se creó este juicio electoral que algunos critican como de ilegal por no estar en la ley, pero que es necesario. Y leo el artículo 18 del Código Civil Federal que da fundamento a esta actuación del tribunal, aunque creo que nunca se citó como fundamento de la creación del juicio electoral. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Por esta razón, el juicio electoral, no previsto en la Constitución ni en la ley, se ha utilizado para resolver muchísimos casos que no se tipifican en ninguno de los otros medios que están nominativamente regulados en la ley. Entre otros ejemplos está el de la demanda de los tribunales y de los institutos en contra del Congreso de su entidad, o en su caso del gobernador o de ambos, cuando no proporcionan el presupuesto necesario para que estas instituciones puedan cumplir sus fines constitucionales y legales. No procede el juicio ciudadano, no procede el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ni la revisión constitucional, menos el juicio de inconformidad, tampoco un recurso de apelación o un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador o un recurso de reconsideración. Cada uno de estos medios tienen los supuestos o hipótesis de procedibilidad objetiva. El juicio electoral es para resolver todo aquello que no se pueda ubicar en los otros medios. Y el recurso de revisión ante el instituto no es Instituto Nacional Electoral, no es un auténtico juicio no es un auténtico proceso electoral. Ya les decía, es un recurso administrativo y, por tanto, es un método autocompositivo de solución de controversias
entre el interesado y el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus órganos distritales o de sus órganos locales, excepcionalmente de los órganos centrales. Bien, la siguiente, por favor. Como yo no los puedo ver, si alguien quiere intervenir, levanta la mano, sí puedo ver el símbolo correspondiente, o abra su micrófono y con toda libertad participe. Los procesos jurisdiccionales electorales de contenido laboral. Bueno, esto no es materia electoral. Yo nunca los trato, no es materia electoral, son, como dice su enunciado, de contenido laboral. ¿Están previstos en la Constitución? Sí. El juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales de los servidores públicos y del Instituto Federal Electoral, no se ha modificado el texto de la ley, está previsto en esta ley procesal. El juicio para la defensa de los servidores públicos del tribunal en contra del tribunal no está prevista en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sí hay referencia en la ley orgánica, como podrán advertir, pero la ley orgánica es orgánica, no es ley procesal. No hay un proceso regulado en la ley para este tipo de conflictos laborales, la de los servidores públicos adscritos a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Fines u objetivos del derecho procesal electoral. También es una diapositiva, una presentación que he elaborado, ahí está el dato. De acuerdo a lo previsto en la base sexta del párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Fines u objetivos del derecho procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Esto es lo que yo propongo. Ya no solo, si revisamos el texto de la base sexta que acabamos de leer, se trata de garantizar la legalidad, la constitucionalidad y la definitividad de actos y resoluciones. Pero no es solo eso. Hemos avanzado mucho en la aplicación de tratados internacionales y de doctrina internacional de los derechos humanos. De tal manera que ahora hacemos, no ahora, sino desde el año 2000, hacemos control de convencionalidad. Dada una denuncia de contradicción de criterios entre Sala Superior y Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no cayó nada bien al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte emitió, no me acuerdo si 4 o 5 tesis de jurisprudencia para prohibirle al Tribunal Electoral hacer control de constitucionalidad. Al prohibirle hacer control de constitucionalidad, pues se dejaba
sin efecto una buena parte de la competencia del Tribunal Electoral. Con una gran inteligencia, con gran conocimiento, los magistrados de la Sala Superior, en su primera generación, determinaron a partir del año 2000 hacer control de convencionalidad. Las tesis de jurisprudencia que les digo son de 2002, la 23, 24, 25 y 26. Les voy a leer los rubros para que tengan una idea. Tesis de jurisprudencia, todas son del Pleno de la Suprema Corte. La tesis de jurisprudencia 23, diagonal 2002. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carece de competencia para pronunciarse sobre inconstitucionalidad de leyes. Tesis de jurisprudencia 24, diagonal 2002. Contradicción de tesis. No existe válidamente entre un criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes electorales. Tesis de jurisprudencia 25, diagonal 2002. Leyes electorales, la única vía para impugnarla es la acción de inconstitucionalidad. Y tesis de jurisprudencia 26, diagonal 2002. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si resuelve respecto de la inconstitucionalidad de una norma electoral o se aparta de un criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la interpretación de un precepto constitucional, infringe en el primer caso el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal y en el segundo el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas son 4 tesis de jurisprudencia para vergüenza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fueron emitidas, fueron vinculatorias y el Tribunal Electoral por mucho tiempo dejó de hacer control de constitucionalidad. Pero desde el año 2000, reitero, empezó a hacer control de convencionalidad hasta que por reforma de noviembre de 2007 se adicionó lo que actualmente es el párrafo 6º del artículo 99 de la Constitución para otorgarle literalmente al Tribunal Electoral la facultad de hacer control de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad de leyes electorales o normas electorales. Y en la exposición de motivos se dijo, para aquellos que no entendieron que al Tribunal Electoral se le dieron facultades de control de constitucionalidad desde el texto de 1996, conforme al párrafo 5º del artículo 99, se dice ahora literalmente en el párrafo 6º. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como yo sostengo que los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos tienen un nivel jerárquico supraconstitucional, coloco en primer lugar la convencionalidad, la constitucionalidad después y después la legalidad. Pero lo hago al revés, por orden jerárquico, menor, primero legalidad, luego constitucionalidad
y después convencionalidad, más la definitividad de actos, resoluciones, procedimientos y etapas electorales. Esa, para mí, es la finalidad del derecho procesal electoral de acuerdo a la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, abandono esta enumeración. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Cambiamos a la siguiente diapositiva, Alejandro. La siguiente, por favor. Esto reitera lo que ya dijimos y vean el orden que les decía yo: legalidad, constitucionalidad, definitividad y convencionalidad. A la siguiente, por favor. Vean, yo he cambiado, no hago esta enumeración de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Lo que digo es que los fines u objetivos del derecho procesal electoral son garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral. Con la palabra juridicidad abarco todo, no solo ley, sino también usos y costumbres, jurisprudencia, tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además toda la doctrina que hacen los tribunales constitucionales del mundo, la doctrina que hacen los tribunales tuteladores de derechos humanos de todos los continentes, y además la ciencia jurídica que van elaborando los teóricos de la materia. Entonces, para mí la palabra juridicidad es mucho más amplia y omnicomprensiva que la enumeración que hemos visto con antelación. Por eso digo que debería de ser en singular el fin o el objetivo del derecho procesal electoral: garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral. ¿Quién los lleva a cabo? No importa quién. Pueden ser los institutos electorales, locales o nacional. Pueden ser los tribunales electorales. Pueden ser los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, los ciudadanos, los congresos locales y federal, los gobernadores de los estados, el o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente de la República, quien quiera, integrantes de los organismos con autonomía constitucional. Sí, no importa, lo importante es que el acto, el hecho o la resolución o el procedimiento tenga trascendencia a la materia electoral, que tenga trascendencia en el contexto de la materia electoral. Claro, esto también nos llevaría a la necesidad de definir lo que es la materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido muchísimas tesis con el concepto de materia electoral. Nunca ha confirmado un criterio único. Tiene como 10 definiciones de materia electoral. Para mí, la materia electoral solo tiene un objeto: la renovación periódica de los depositarios
del poder público o depositarios del poder ejecutivo y legislativo. En el orden federal, en el orden local igual, y en el orden municipal a los depositarios del poder municipal, con sus correlativos en la llamada Ciudad de México, que sigue siendo Distrito Federal. Con otro nombre, pero sigue siendo Distrito Federal. Bien, vamos a la lámina siguiente si tenemos todavía. Acción procesal. Se dice es el medio para judicializar un conflicto. Obviamente un conflicto jurídico. No sé quiénes hayan dado estos conceptos. Yo normalmente trato de hacer la cita bibliográfica para que tengan a quien reclamarle. Es el derecho que tiene la persona agraviada para acudir ante la autoridad competente para que en su caso se ejerza la función de impartición de justicia. Es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Se atribuye esta definición al jurisconsulto romano Celso, y Chiovenda nos dice que es un derecho potestativo para producir efectos jurídicos. No sé si diga esto Chiovenda, no lo recuerdo. Ya se ha dicho que la acción es el derecho y que se materializa en el texto de la demanda y se hace efectivo con la interposición de esta ante la autoridad competente. A ver, luego regresaré a la palabra acción procesal. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Otras definiciones. Don Cipriano Gómez Lara dice conjunto complejo de actos del Estado como soberano de las partes interesadas. No, pero esto no es de acción procesal. Y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. No creo que lo diga el maestro Gómez Lara. Esto es concepto de proceso, no de acción. Si lo dice el maestro, es un error. No, pero estoy seguro que no lo dice. Es más, no sé qué libro hayan citado. Déjenme ver si encuentro rápidamente en este libro, Acción 93, 96. Déjenme, permítanme, por favor, para ver. No, aquí está. En la página 95 del libro del maestro Gómez Lara, Teoría General del Proceso, 10ª edición, que es la que yo tengo, 10ª edición. Déjenme ver si dice aquí qué reimpresión es. 21ª reimpresión de la 10ª edición. Esta edición es de mayo de 2018, pero les puedo asegurar que es lo mismo que decía desde la primera edición. Dice, entendemos por acción el derecho, la potestad, la facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. Esa es la definición de acción del maestro Gómez Lara. Y déjenme ver si encuentro la de proceso. A ver, está por aquí.
Por aquí nos dice, a ver. Entendemos por proceso, a ver aquí, entendemos por proceso un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Sí, es el concepto de proceso que está en la página 107 de esta obra del maestro Gómez Lara. Don Cipriano Gómez Lara fue mi profesor de teoría general del proceso y fue mi director de tesis de doctorado. Y su libro lo he leído no sé cuántas veces. Bien, Ovalle Favela de la Acción nos dice derecho subjetivo que se confiere a las personas para promover un juicio ante un órgano jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr en su caso la ejecución forzosa de dicha resolución. Yo últimamente he variado mi conceptualización de acción, porque casi todos los autores se refieren a el demandado, la pretensión, como nos dice Ovalle Favela, la pretensión litigiosa, y es en contra del demandado. Pero actualmente yo sostengo que la pretensión del actor puede ser en contra del demandado o incluso dirigida al tribunal. Y esto justamente por nuestra materia. Cuando promovemos un recurso o un juicio electoral de los que ya han quedado enunciados, nunca le pedimos algo al demandado. Siempre le pedimos al tribunal. Tribunal anula, tribunal revoca, tribunal modifica y excepcionalmente nunca le pedimos, pero sucede, confirma. Si nuestra pretensión va dirigida al tribunal, porque hemos sufrido un agravio e impugnamos el acto de la responsable, y la responsable tiene derecho a defenderse, pero nada le pedimos a la responsable, le pedimos al tribunal, y lo mismo sucede en el juicio de amparo. Es al tribunal al que le pedimos que nos ampare y proteja en contra de quien nos ha causado un agravio. Y lo mismo pasa en la acción de inconstitucionalidad. Se pide a la Corte que declare inconstitucional la norma que se está controvirtiendo. Así que la pretensión no siempre es en contra del demandado, sino la pretensión dirigida al órgano jurisdiccional para que haga una declaración o para que ordene hacer o dejar de hacer algo. Pero volviendo a las citas, la primera no es definición de acción, sino de proceso, del maestro Gómez Lara en su libro Teoría General del Proceso. Vamos a la siguiente. Y para mí, perdón, no sé si esté citada o no, creo que no, porque la acabo de escribir hace pocos días. Esta presentación en mucho está basada en la presentación que elaboré, pero la he actualizado. Yo trato de revisar siempre lo que hago para poderme corregir, ampliar o suprimir. Y en este caso, ahora defino a la acción como el derecho humano de acudir al tribunal competente para solicitar, conforme a derecho, una declaración determinada. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Juicio o proceso. Bueno, esta es una cita que yo siempre hago. Ahí también está citado que es una lámina que yo hice, porque digo que todo proceso inicia con una demanda. No hay proceso principal o incidental que no empiece con una demanda. Y es una transcripción del acápite del artículo 255
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Toda contienda judicial principal o incidental principiará por demanda, en la cual se expresarán y ya vienen los requisitos que se deben expresar. Y creo que yo no hago la cita de la fracción sexta, o no sé si la hago yo o no, pero aquí se cita la fracción sexta para señalar que entre los requisitos de la demanda se deben invocar los fundamentos de derecho y precisar la clase de acción que se está ejerciendo. Esto ya es, creo que ya está fuera de época y fuera de la doctrina. Claro, el código tiene muchísimos años que fue expedido. No tengo el dato exacto, pero es allá por 1932, más o menos. Si alguien tiene el dato exacto, le agradeceré que nos los diga, pero ya es un código viejo que, por supuesto, respondía a esa época, pero ya no está actualizado en muchas cosas. Déjenme ver si... efectivamente, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en los números del 1 al 16 del Diario Oficial del 1 al 31 de septiembre de 1932. Imagínense, con 90 años de antigüedad, pues hace falta mucho que actualizar. Pero ahorita les digo por qué hago esta referencia. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Vean lo que nos dice Couture. También es una cita que yo hago, y ahí está citado, que es de la presentación que yo formulé. Eduardo Couture nos dice: la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Sí, más o menos sigo yo las ideas de Eduardo Couture en este sentido. Pero nos dice: la acción es una. No hay muchas acciones. La acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles? Los que resulten competentes. Y no recuerdo si en esta presentación hago la cita o la aclaración siguiente de Couture. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. No, la siguiente. La que siga. Aquí está. Eduardo Couture. Y en su misma obra, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, que no alcanzo a ver los números, pero es la obra, creo que de 1960 o 68, ya tiene muchos años también, y vean lo que nos dice Eduardo Couture. La acción, configurada como un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción, no tiene ni necesita clasificaciones. Si la acción es única. No es cierto. Regresamos, por favor, Alejandro, a la anterior, y creo que es la anterior. Aquí, ahí, estaba bien, en la siguiente. Ahí, gracias. Vean una clasificación de las acciones constitucionales, civiles, electorales, penales, administrativas, mercantiles, y creo que el doctor Marco Antonio todavía trae otra clasificación. A ver, vamos un poco más adelante, Alejandro. La que sigue. Mire, otras clasificaciones de acción procesal reales y personales, declarativas, constitutivas, cautelares, ejecutivas, nominadas e innominadas, individuales o colectivas, de grupo o tuitivas, a fin de, etcétera. No,
Sí, todo esto viene del derecho procesal civil, en donde trataron de diferenciar la acción real de la acción personal. La acción personal si es en contra de una persona por una conducta personal, y la acción real es si es en contra de otro, pero por un derecho real, no por un derecho personal. Y luego vienen por sus efectos, pero la acción no puede ser de condena. En todo caso es la sentencia de condena, la sentencia declarativa, la sentencia constitutiva, la sentencia cautelar, la sentencia ejecutiva, pero no la acción. Si todos estos temas han quedado superados, por supuesto, se siguen enseñando en las escuelas y facultades de derecho de, no sé si de todo el mundo, pero cuando menos sí, de toda la República. Pero esto es un error, es una clasificación fuera de un sistema jurídico, fuera de tiempo. Ya hemos avanzado mucho en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Van a encontrar en todos que se establece que todo Estado parte tiene el deber de permitir el acceso a la impartición de justicia mediante juicios breves, sencillos, ante tribunales previamente establecidos, imparciales y objetivos, con base en leyes expedidas con anterioridad al hecho, en fin, muchos temas que giran en torno al debido proceso y a la impartición de justicia imparcial y objetiva, además de gratuita en el caso nuestro. Por tanto, no hay ninguna diferencia entre la acción procesal electoral y la acción procesal civil, mercantil, laboral, penal y tampoco acción de inconstitucionalidad. Pero además, la acción de inconstitucionalidad que está lo que estoy diciendo es desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es la acción? El derecho de acudir a un tribunal para someter a su conocimiento una controversia o conflicto de intereses jurídicos, para que lo resuelva aplicando el derecho, y la resolución se dará siempre en una sentencia. Acción, derecho de ocurrir a los tribunales. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de inconstitucionalidad y cualquiera otra acción, entre ellas la acción procesal electoral? Que la acción de inconstitucionalidad es única y exclusivamente para impugnar la constitucionalidad de una ley, y que los legitimados para esta impugnación, salvo el caso de partidos políticos, son órganos del gobierno, los que están legitimados para impugnar. Por gobierno entiendo el elemento del Estado, integrado por el judicial, el legislativo y el ejecutivo. El judicial normalmente no está legitimado para impugnar. Los únicos legitimados son el ejecutivo, el legislativo y órganos con autonomía constitucional. Y esto lo podemos leer en el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución. De las acciones de inconstitucionalidad, el acápite del artículo 105, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Si la norma de carácter general puede ser toda la ley, puede ser un artículo, pueden ser varios artículos, o puede ser incluso un inciso, o una fracción, o un párrafo. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma y ya vienen ahí todos los sujetos legitimados para ejercer la acción de inconstitucionalidad. Pero este es un auténtico juicio de constitucionalidad o de control de constitucionalidad o un juicio derogatorio de normas jurídicas expedidas por el Congreso de la Unión o por los congresos locales, pero el único órgano competente para conocer de este juicio es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La palabra acción aquí se utiliza como utilizamos nosotros en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la palabra juicio o recurso, solo como una palabra identificadora, pero no atiende a su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la acción es única, la facultad de ocurrir al órgano jurisdiccional competente para solicitarle resuelva conforme a derecho un litigio o bien una controversia de intereses de trascendencia jurídica. ¿Tenemos alguna otra lámina, Alejandro? La acción procesal electoral, bueno, no tenemos más que agregar en realidad. La siguiente, la acción constitucional en sentido estricto. No hay acción constitucional en sentido lato. Y aquí lo que tenemos, pues, es la cita de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. Lean, por favor, ese artículo, esa fracción por su cuenta, todo el artículo, por supuesto, y toda la Constitución, si me permiten el consejo. La siguiente, por favor, Alejandro. La Suprema Corte conocerá y resolverá sobre controversias constitucionales. Ya es otro tema, es la fracción primera del artículo 105 constitucional. La que sigue. Acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible, y esto ya quedó dicho también. Vamos a la siguiente. Competencia de la justicia electoral. Corresponde a la jurisdicción electoral según ámbito de atribuciones local, federal o las salas del tribunal, las controversias que planteen la acción a que se refiere entre otros casos. 1. Constituir instituciones políticas. Por ejemplo, bueno, esto es de manera ejemplificativa. Ejemplos de acción procesal electoral, pues ya los dijimos todos y viene en el catálogo de medios de impugnación que ya mencionamos también. La que sigue, por favor, Alejandro. Bueno, esto ya es competencia del tribunal. Creo que lo vamos a ver próximamente en temas y aquí se dice, este tema se estudiará en este mismo diplomado al analizar las reglas comunes de los medios de impugnación y creo que me corresponderá a mí exponerles estos temas. Así que los veremos en su oportunidad. La que sigue, por favor. Conclusiones. Bueno, podemos, si quieren, leemos las conclusiones. Es importante destacar el concepto de derecho procesal electoral, materia de este diplomado que ya se dio. Se entiende al derecho procesal electoral como una subespecialidad del derecho procesal que estudia las normas. Yo nunca defino como derecho que estudia, ¿sí? Sino rama del derecho, porque todo lo que ya les expliqué de mi concepto de derecho, y voy a procurar cuando tenga la clase con ustedes, y creo que es mañana, voy a procurar tener la gráfica en donde explico mi concepto de derecho. La acción en general es un acto inicial del proceso judicial. No hay más proceso que el judicial. ¿Sí? Todo lo demás son procedimientos.
Se considera como un derecho constitucional y humano, ya lo dijimos también. Leímos el artículo 17 y les dije mi definición de acción. ¿Es la última o hay otra diapositiva, Alejandro? Bueno, 4, igualmente debe distinguirse entre proceso administrativo y jurisdiccional, que yo no comparto. La acción puede manifestarse en diferentes clasificaciones, tampoco comparto la opinión. Hay una distinción de fondo entre acción procesal electoral y la constitucional. Bueno, pues obviamente, les decía, la acción de inconstitucionalidad tiene como único fin el control de constitucionalidad de la normativa electoral federal o local. En cambio, la acción en la materia procesal electoral tiene por objeto el control de definitividad, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de hechos, actos, procedimientos y resoluciones en materia electoral, que quedó expuesto también con antelación. Creo que ahí concluye, ¿verdad, Alejandro? Sí. Bien, suspendemos la presentación, Alejandro, concluyeron todas las... Si alguien tiene algún comentario, algo que quieran decir, preguntar, observar, comentar, lo que quieran. Nos quedan todavía casi 5 minutos. ¿O fue demasiado acelerado? Es que es mucho lo que comprende este tema. En 4 horas difícilmente se puede ver todo, pero gracias, Fernando, por tu comentario. Ya veremos algunos temas. Adelante, Andrea. Doctor, nada más una pregunta. Sí. Nos decían que, bueno, el objetivo de estas 2 sesiones era diferenciar entre la acción constitucional y la electoral, pero pues queda claro que la acción es única, como usted lo manifiesta. Efectivamente, Andrea. Sí, no hay punto de comparación. Sí. Si quisiéramos comparar, bueno, podríamos decir la acción de inconstitucionalidad no la pueden promover los particulares. Pues sí, es cierto, pero no es que estemos comparando acción procesal electoral con acción de inconstitucionalidad. Sí, porque la acción de inconstitucionalidad solo es para órganos de autoridad y órganos descentralizados con autonomía constitucional. Y en su origen no procedía en materia electoral. Fue con la reforma de 1996 cuando se hizo procedente. En fin, pero son temas diferentes. La acción de inconstitucionalidad, les decía, es un juicio de control de constitucionalidad de normas jurídicas. Sí, tenemos control de constitucionalidad de normas jurídicas en la acción procesal electoral, sí, pero solo para su inaplicación en el caso concreto. En cambio, en la acción de inconstitucionalidad es un control de constitucionalidad abstracto, sin aplicación. Por eso se debe promover dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley. No importa que no se haya aplicado. ¿Sí? Se debe de impugnar su constitucionalidad de inmediato por los sujetos legitimados en el propio artículo 105, fracción segunda. Sí, si quisiéramos buscar diferencias, pues vamos a encontrar varias, pero es como comparar peras con manzanas. ¿Las vamos a diferenciar? Por supuesto que sí, si son diferentes.
Pero ¿para qué diferenciamos lo que evidentemente es diferente? Sí, nos pasa aquí lo mismo que pasó a los procesalistas y les sigue pasando al tratar de diferenciar jurisdicción y competencia. Y en todos los libros de Derecho Procesal o Teoría General del Proceso van a encontrar el estudio comparativo para diferenciar entre jurisdicción y competencia cuando no hay ningún punto de referencia. Es un dilema que nunca debió haberse planteado, como digo en mi libro de Derecho Procesal Electoral. La jurisdicción es una función del Estado. La competencia es un ámbito de validez de actuación de todo órgano de autoridad. ¿Sí qué tiene que ver la competencia con la jurisdicción? Bueno, sí, si queremos, porque el órgano jurisdiccional competente, ¿en dónde está su competencia? Pues vamos a analizar los distintos criterios para determinar la competencia. El subjetivo, el objetivo, el funcional y toda la estructura que podamos tener. Sí, pero no es necesario hacer enfrentamientos que no existen, que no tienen sentido. Bueno, yo espero que haya quedado claro. La acción es una. El derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para someter a su conocimiento y decisión un litigio o un conflicto de intereses de trascendencia jurídica. Y es lo mismo en el derecho administrativo, en el derecho fiscal, constitucional, civil, mercantil, familiar, agrario, laboral. En todas partes va a ser lo mismo. Bien. Espero no haberlos cansado y que no vayan a desistir de las próximas clases que van a hacer conmigo, porque casi siempre son así de intensas. Sí, creo que nos veremos mañana. Bueno, me da mucho gusto saludarlos, los dejo descansar. Si hay dudas de esto, las pueden plantear mañana y con mucho gusto doy respuesta. Que tengan una buena tarde, noche y nos veremos mañana. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. mañana. A ustedes. Gracias.